Hola, buenos días. Queríamos daros la bienvenida al programa de La Trinchera, un espacio organizado por la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alicante con el objetivo de luchar contra la hegemonía mediática, donde confrontaremos directamente con la desinformación que nos brindan los medios del capital. Visibilizaremos las luchas de los pueblos en lucha, fomentaremos la conciencia internacionalista y os iremos informando de nuestras acciones políticas. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. Comenzamos con Noticias de la Resistencia, sección en la que repasamos la actualidad de la política mundial. Desde marzo, Gaza ha estado sometida a un bloqueo total por parte de Israel, impidiendo la entrada de alimentos, agua, medicinas y combustible. La ONU y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, han advertido que esta es la peor crisis humanitaria en 18 meses. No hay electricidad, las ambulancias están inoperativas por falta de combustible. Más del 84% de las instalaciones sanitarias han sido dañadas o destruidas, y las raciones de comida se han reducido drásticamente. El pasado 23 de marzo, 14 trabajadores de emergencias y un trabajador de la ONU fueron asesinados por el régimen sionista del Estado de Israel. Según el Ministerio de Sanidad, hasta el 23 de marzo, más de 50.144 personas han sido asesinadas. De entre ellos, casi un tercio son menores de 18 años. Más de 113.704 han resultado heridas. Al menos 409 miembros del personal humanitario han sido asesinados en Gaza desde el comienzo de la guerra y más de 1.000 trabajadores sanitarios han muerto allí desde octubre del 2023. Por otro lado, el gobierno español anuncia un aumento del gasto militar de más de 10.000 millones de euros impuestos por la Unión Europea, la cual ha aumentado considerablemente el presupuesto de defensa, desplegando el 4 de marzo un plan de 800.000 millones de euros, el denominado ReArm Europe. Cada euro para gasto militar es un euro que no se invierte en sanidad o educación, por mucho que nos quieran vender que no. Además, el gobierno español volvió a traicionar al pueblo palestino con un contrato de 6,6 millones de euros con el que pretendían comprar material armamentístico a una empresa israelí, contrato que ha rescindido tras críticas recibidas. Y otra traición a los pueblos oprimidos, en esta ocasión al Sáhara Occidental, a través de una reunión no anunciada entre el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y su homólogo marroquí, en el que reafirmó su apoyo al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El 2 de abril, la administración Trump presentó su estrategia comercial anunciada como el Día de la Liberación, a través de aranceles, pretendiendo imponer su hegemonía económico-política. La República Democrática del Congo está en una situación límite desde que el M23, grupo terrorista financiado por el gobierno de Ruanda, tomó el control de Bukavu el pasado 16 de febrero. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó por primera vez a Ruanda, aunque este conflicto lleva abierto desde 1994, ya que han podido confirmar que 4.000 soldados ruandenses participaron en esta incursión. Un alto porcentaje de las reservas mundiales de coltán están en la República Democrática del Congo, y ya sabemos cómo el imperialismo anglo-yanquisionista apuesta por estos grupos terroristas para asegurar el control de materias primas. El 17 de abril se celebró en Kiev una vista contra los hermanos Mikhail y Alexander Kononovic, dirigentes comunistas y antifascistas secuestrados y torturados desde hace más de 2 años por el régimen ucraniano. El tribunal tenía que examinar las alegaciones de la defensa sobre su detención ilegal, pero se negó a ello. En enero de 2022, los hermanos Kononovic fueron secuestrados por los servicios de seguridad ucranianos y encarcelados sin orden judicial. Fueron brutalmente torturados, les rompieron las costillas, algunos dientes y la nariz. Se les privó de atención médica y comida. Y gracias a la enorme presión internacional, el régimen de Zelensky finalmente tuvo que admitir que los hermanos Kononovic estaban vivos y habían sido detenidos por las autoridades. Tuve muy claro cómo no quería vivir. Civilizarme es estar a su lado. Así que yo prefiero vivir hasta el pasado. Civilización, civilización. Este mes de abril del 2025 se ha recrudecido la lucha de clases, tanto a nivel internacional como a nivel estatal. El pasado 2 de abril, la nueva administración norteamericana, capitaneada por Donald Trump, presentó su estrategia comercial, anunciada como el Día de la Liberación.
A través de unas imposiciones arancelarias sin precedentes, Washington ha dado un giro a las relaciones económicas a nivel mundial, buscando imponer su hegemonía total y abriendo una batalla comercial que, como siempre, es la antesala de la guerra imperialista. Estamos asistiendo a un cambio mucho más profundo de lo que los analistas puedan entender, imaginar, y de consecuencias mucho más profundas para la clase obrera. Con este paso se inaugura un nuevo proceso caracterizado por el fin de los consensos políticos, la fractura de las democracias formales y la consolidación del fascismo como instrumento de dominación en la reconfiguración de la lucha de clases a nivel internacional. La nueva realidad multilateral que, cuestionando el monopolio comercial y financiero del dólar, evidencian los pies de barro de una economía sobreendeudada y con una muy limitada capacidad productiva frente a sus nuevos competidores, fundamentalmente la República Popular de China, es lo que pretende destruir la administración norteamericana con todas estas medidas. Los Estados Unidos no solo se disponen al sometimiento absoluto de todos los anteriores aliados, saqueando sus economías y soberanía. Groenlandia y Canadá son los ejemplos más claros, sino que evidencia su propósito de cercar y dominar mediante bloqueos, sanciones y violencia militar, si hiciese falta, a todos los estados que, desde la dignidad de la defensa de su soberanía e independencia, se enfrentan a sus propósitos imperiales. En definitiva, debe quedar claro que en un intento de reindustrializar a Estados Unidos y proteger al sector productivo norteamericano, incluyendo el armamentístico, el imperialismo norteamericano ha hecho añicos las relaciones comerciales internacionales y ha abandonado las estructuras que fue creando para someter a los pueblos del mundo, como el FMI o la OMC. Así, Europa y el proyecto imperialista, instrumental y subsidiario de la Unión Europea, ha sido abandonado, quedando a la deriva, demostrando su absoluta subsidiariedad y dependencia de las órdenes del amo, de la OTAN y los fondos de inversión que dominan la economía capitalista, como BlackRock o Vanguard. Los aranceles impuestos por Estados Unidos implican un aumento de los costos de producción y ruptura en la cadena de suministros, que profundizará la crisis económica mundial generando despidos masivos, reducciones salariales y subida de los precios para el consumo, afectando al poder adquisitivo de las familias obreras, que sufrirán un mayor nivel de empobrecimiento. Este es el escenario de una economía sometida a las reglas de un amo que lo quiere todo para él. Los 14.000 millones de euros anunciados por el gobierno de coalición PSOE-Sumar para aliviar a los sectores empresariales más afectados van en esa misma línea. Una vez más, se saquean las arcas públicas y se socializan las pérdidas empresariales. El escenario de guerra que nos están presentando tiene como objetivo legitimar el incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB, conforme exige la OTAN. Gasto que se sacará de los presupuestos sociales, tal y como dijo el secretario general de la OTAN en diciembre del año pasado. Palabras textuales. Los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de su renta nacional en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social. Nosotros necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para hacer de nuestra defensa mucho más fuerte y preservar nuestro modo de vida. Son palabras textuales. Quien no lo quiera ver es porque es un miope o un mentiroso. Denunciamos que ese porcentaje se supera desde hace años y que se reparte entre los diferentes ministerios, como por ejemplo el pago de las pensiones de las clases pasivas del Ejército y de la Guardia Civil en el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. Por otro lado, el reclutamiento de los hijos y las hijas de la clase trabajadora en los centros de estudios y en los espacios públicos de nuestros pueblos y ciudades es otro de los objetivos que persigue la propaganda de guerra. Porque, por supuesto, los muertos los pondremos nosotros y nosotras, la clase obrera, pero las ganancias, los grandes empresarios y banqueros. Esta situación solo es reversible con la organización y la lucha. Desde la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alacant, animamos a toda la juventud a organizarse en nuestra asamblea, a tomar las riendas de nuestras vidas. No queremos que nos arrastren a la guerra. Nos veremos en la trinchera. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Continuamos con Memorias de Resistencia, la sección donde repasamos las efemérides de la clase obrera internacional. Comenzamos un 6 de marzo de 1957, donde Ghana se convirtió en el primer país del África subsahariana en independizarse del colonialismo británico. Bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, un referente
del panafricanismo, del antiimperialismo y condecorado en 1963 con el Premio Lenin de la Paz. Nos desplazamos a una Rusia que está interviniendo en la Primera Guerra Mundial, más concretamente al 8 de marzo de 1917, en el que las obreras del textil de Petrogrado comienzan una huelga por las condiciones laborales, el hambre y las consecuencias de la Gran Guerra. Este hito marcaría el comienzo de la Revolución Bolchevique y con el tiempo se establecería como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Continuamos con el 24 de marzo de 1976, fecha en la que se produce el golpe de Estado en Argentina, con el que comenzaría la dictadura militar de Videla, apoyada por los Estados Unidos, en el marco del Plan Cóndor, una estrategia imperialista para combatir el comunismo y los movimientos populares en América Latina. El 1 de abril de 1939 acaba la Guerra Nacional Revolucionaria, o Guerra Civil Española, con la victoria franquista, y así comenzaría una terrible dictadura fascista que acabó con la vida de más de 150.000 personas, sin contar las de la guerra. Cifras que además son engañosas y difíciles de calcular, ya que el Estado español es el segundo país del mundo con más desapariciones forzosas tras Camboya. 8 años antes, el 14 de abril de 1931, se proclamaría la Segunda República Española. Nos desplazamos a la Palestina ocupada por los británicos. El 9 de abril de 1944 nacía en Haifa la heroína palestina Leila Khaled, militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, integrante del Consejo Nacional Palestino, de la Unión General de Mujeres Palestinas y de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Además de incansables años de lucha, la fama de Leila Khaled aumentó tras el secuestro de un avión comercial en 1969, y fue detenida en 1970 tras el intento de secuestro de otro junto a Patricio Argüello Ryan, que fue asesinado en el acto. Continuamos con el 17 de abril de 1961, fecha en la que se producía la invasión de Bahía de Cochinos, o de Playa Girón, un fracaso de la CIA que organizó una invasión con contrarrevolucionarios cubanos para derrocar la Revolución Cubana. Como curiosidades, uno de los primeros batallones creados por el Frente Nacional de Liberación de Vietnam recibió el nombre de Playa Girón, además de una preciosa canción de Silvio Rodríguez. Y por último, acabamos la sección el 25 de abril de 1974, cuando comienza la llamada Revolución de los Claveles en Portugal, la cual llevó al derrocamiento de la dictadura salazarista y acabaría con las guerras coloniales portuguesas. Tras la revolución, se concedió la independencia a las colonias portuguesas excepto a Macao, cuya soberanía se transfirió en 1999 a la República Popular China. أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Estrenamos En la Trinchera un espacio dedicado a amplificar las voces que construyen resistencia, voces en lucha. Aquí compartiremos intervenciones de manifestaciones, charlas y entrevistas con colectivos, activistas y organizaciones que desafían al imperialismo. Hoy, en nuestra primera edición, recuperaremos fragmentos de la manifestación por el Día de la Tierra Palestina, en Alicante, que se llevó a cabo el pasado 29 de marzo y fue organizada por el Movimiento de Resistencia Global, MRG, y el BDS del País Valencià. Al final de la manifestación, en la Plaza de la Montañeta, se dio voz a personalidades y colectivos que expresaron su apoyo y solidaridad con la resistencia palestina, a la vez que criticaron al Estado de Israel y a sus estados cómplices. Entre las voces destacaron las intervenciones de Faiz Badawi, analista palestino y referente de la resistencia antiimperialista, la Asociación de Amistad con Cuba, representante de la solidaridad del pueblo de España con el Estado caribeño, referencia antiimperialista en el continente americano, el Partido Comunista de los Pueblos de España, voz histórica contra la OTAN y el capitalismo, y el BDS del País Valencià, impulsor
del boicot a Israel. Comenzamos con Faiz Badawi, quien, en su discurso, explicó el origen del Día de la Tierra Palestina, como una fecha para recordar la lucha del pueblo palestino contra la colonización del ente sionista. ¡Viva la resistencia palestina! Hoy día el pueblo palestino, la humanidad, no cree en ese derecho internacional. Lo único que creemos es en la resistencia, en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. Hace 50 años, en marzo de 1976, es el día de la tierra de Palestina. Es el día de la tierra donde ha habido una unidad desde los refugiados a Jenin, a Nablus, a Galilea, al Triángulo, a Gaza, a toda Cisjordania. Es el día de la unidad nacional del pueblo palestino, cuya capital es Jerusalén, cuya Palestina es del agua al agua, del río Jordán al Mediterráneo. No vamos a renunciar a ningún palmo de esta tierra. Esta tierra es de los palestinos, no de los europeos colonialistas, no es de la OTAN, no es de Estados Unidos. Hoy día el pueblo palestino en Gaza se llama dignidad. Gaza ha podido resistir un año y 6 meses. Eso es Gaza. Hablan de los derechos internacionales. ¿Qué derechos internacionales? También denunció la complicidad internacional con la ocupación sionista y reivindicó la lucha histórica del pueblo palestino como símbolo de dignidad global. Hoy día el pueblo palestino está protagonizando una epopeya heroica contra la máquina genocida sionista apoyada por Estados Unidos y por Occidente. Hoy día el pueblo palestino va a resistir hasta el final. Y también decimos que el pueblo palestino afirma lo siguiente, que Palestina es una única tierra, como he dicho antes, del río del Jordán al Mediterráneo. Y la segunda, esta guerra sionista, de genocidio, de eliminación étnica, de barbarie, no va a poder seguir con el pueblo palestino. Tercero, a pesar de todo lo que está pasando, hoy vemos que el pueblo palestino no está solo. Por eso desde aquí quiero mandar un saludo cordial al eje de la resistencia, al pueblo del Yemen, que está enfrentando a esta maquinaria militar que se llama la OTAN. El pueblo yemení ha puesto el orgullo de la OTAN, de Europa y de Estados Unidos en el barro. Ayer la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña atacó al Yemen. 77 ataques contra el Yemen para doblegar al Yemen. ¿Qué pasó? Salieron millones de yemeníes apoyando a la resistencia palestina. Ese es el pueblo del Yemen. Y los yemeníes no dejan a ningún barco israelí pasar por el Mar Rojo. Y eso que la resistencia yemení está bombardeando las fuerzas de Estados Unidos. ¡Viva el Yemen y viva su resistencia! También desde aquí traslado nuestro saludo a la resistencia de Irak después de sufrir una guerra imperialista que asesinó a 2 millones de iraquíes. ¡Viva Irak! ¡Viva su resistencia! Y no olvidemos a la resistencia libanesa, que es un orgullo de los pueblos árabes. No olvidemos al asesinato de Hassan Nasrallah, que es el alma de la resistencia libanesa. Desde aquí saludamos al Partido Comunista Libanés, al Partido Nacionalista Sirio, también saludamos a Hezbollah por esta resistencia. El pueblo palestino no cree junto a sus hermanos de la resistencia que van a seguir hasta el final. Ante ese silencio vergonzoso de los países árabes y la complicidad europea, Palestina va a seguir hacia adelante a pesar del sufrimiento que está sufriendo el pueblo palestino en Galilea, en la Palestina histórica, en Cisjordania, donde están asesinando, donde están deteniendo a la gente, donde están siguiendo a los refugiados palestinos en Cisjordania. Ahora escuchamos a la Asociación de Amistad con Cuba, que defendió la necesidad de seguir manifestándonos para no permitir
el apoyo e ignorancia de los estados europeos al genocidio del pueblo palestino. Estamos asistiendo a una criminal complicidad de la Unión Europea que sigue enviando armas, que sigue permitiendo que se cometa este genocidio. Por eso tenemos que seguir en este momento donde hay un segundo plan de vaciar Gaza, de mandarlos al Sinaí. Tenemos que seguir denunciando estas políticas criminales y asesinas de Israel que quieren exterminar a un pueblo y quieren expulsarlo de sus tierras. No podemos permanecer en silencio, no podemos permanecer pasivos. Tenemos que seguir manifestando, saliendo a la calle y estando todos los días para denunciar esta política criminal de la Unión Europea, especialmente de Estados Unidos y de su títere, el gobierno sionista de Israel. Tenemos que seguir en la lucha y no parar. Pasamos a la intervención del Partido Comunista de los Pueblos de España, que denunció el papel de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos como cómplices del genocidio. Los gobiernos todos son absolutamente están subsumidos a los intereses y a las necesidades del imperialismo, de la OTAN, del sionismo internacional. Su objetivo es la limpieza étnica absoluta de Palestina, para imponer y tratar de legalizar la existencia de ese portaaviones del imperialismo en tierra firme, que es la entidad colonial sionista. La pregunta de hasta cuándo los gobiernos la tenemos clarísima. Nunca. Son cómplices, absolutamente cómplices todos de la existencia de la entidad colonial sionista, incluidos quienes, con la mayor de las falsedades en su palabra, en su cara, en su expresión y en su acción, dicen que también están por reconocer Palestina. ¿Pero qué Palestina? Una Palestina que sea un pedazo de la tierra legítima de los palestinos y de las palestinas. Esa Palestina del río hasta el mar que ha de cederle por imposición del imperialismo su territorio a una entidad colonial. Además, realizó un análisis de las políticas implementadas por estos gobiernos, los cuales han optado por la militarización. En este contexto, el Estado de Israel funciona como punto de lanza del imperialismo. Nada, no esperamos nada, ni del gobierno de España obviamente tampoco, hasta que no tenga la dignidad, como lo ha tenido Colombia, como lo tuvo en su momento Cuba, Venezuela, Bolivia, de expulsar a la embajadora de la entidad sionista en Madrid y cerrar esa embajada criminal y genocida. La pregunta era ¿hasta cuándo el pueblo va a asistir impasible al genocidio, a la escalada bélica que se quiere imponer en el mundo? Esa escalada bélica que nos lleva a un incremento constante del gasto militar y que se está traduciendo ya en un desmantelamiento de los servicios públicos y en un ataque frontal a los derechos de la clase trabajadora. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos mirando hacia otro lado? Quien mira a otro lado en este momento está perdiendo su dignidad. Quienes luchamos por el derecho a la existencia de Palestina y por denunciar el genocidio sionista e imperialista, somos las personas que estamos situando la referencia necesaria de la dignidad humana en este momento absolutamente crucial para el desarrollo de la historia de la humanidad, para el desarrollo de la lucha de clases. Cerramos con la intervención del BDS del País Valencià, quienes, con sus palabras, recordaron que el proceso de colonización de Palestina lleva ya más de 76 años en proceso, tiempo en el que el gobierno español no ha dejado de comerciar con el gobierno de Israel. Cansamos de denunciar la situación que a diario viven los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, desde hace 76 años ya. Y no nos cansaremos nunca de exigir al Gobierno de España la suspensión inmediata de relaciones comerciales, económicas y diplomáticas con el régimen colonial y genocida de Israel. El nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten, ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbària, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre.
que en esta Europa muerta huele a azufre. Bienvenidos y bienvenidas a La Lucha Sigue, el espacio informativo de la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alacant. Hoy abordamos la solidaridad con Palestina, denuncias urgentes y convocatorias para seguir resistiendo. El pasado 30 de marzo, la JA organizó la primera jornada de Pueblos en Lucha, dedicada al Día de la Tierra Palestina. Un acto que permitió a decenas de personas conocer la resistencia del pueblo palestino. La jornada comenzó con la charla de Faiz Badawi, analista palestino residente en España. Badawi empezó la charla exponiendo el proceso de ocupación sionista de Palestina. Desde el Tratado Balfour de 1917, siguiendo el plan de partición de la ONU en 1947, hasta el genocidio actual en Gaza, con más de 47.000 palestinos asesinados y el 60% de la franja en escombros. Frente a esta realidad, Badawi recordó que la resistencia palestina tiene raíces profundas. En su discurso, recordó 3 momentos clave. 1936, cuando estalló la Revolución Palestina. Estos fueron 6 meses de huelga general que paralizaron al colonialismo británico, un acto colectivo de dignidad del pueblo palestino frente a la opresión. En 1948 llegó la Nakba, traducido del árabe como la catástrofe, cuando 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares por las fuerzas sionistas, un crimen avalado por las potencias occidentales que hoy siguen financiando la ocupación. Por último, 1982, la batalla de Beirut, cuando la resistencia libanesa y la palestina hicieron retroceder al ejército israelí que apoyaba a la falange libanesa, a pesar de que lanzaron, se estima, 1 millón de bombas sobre la ciudad. Pero esta historia no es un archivo muerto. Badawi destacó que hoy el FPLP creció un 40% en militancia durante 2023, con un 35% de mujeres en sus filas, que no son terroristas. Terrorista es quien ocupa, reprime y silencia con leyes que amordazan la voz del pueblo palestino. Por último, tras la charla, entendiendo que la gastronomía palestina es parte de la lucha, organizamos una comida con recetas locales de Palestina. La recaudación de esta comida irá directamente a sufragar la multa de la compañera que fue multada por el Ayuntamiento de Sant Vicent por solidarizarse con Palestina. Desde la JA denunciamos la militarización de espacios públicos y el reclutamiento encubierto en centros educativos de Alicante. Un problema impulsado por la Unión Europea y la OTAN para justificar recortes sociales. Mientras el gasto militar ha alcanzado ya el 2% del PIB, que estos son fondos robados a educación y sanidad, pretenden enviar a nuestros jóvenes al frente. La juventud obrera no pagará con su vida los intereses del imperialismo. Y la JA no se va a quedar de brazos cruzados. Por eso, convocamos a una reunión de emergencia este 7 de mayo a las 7 de la tarde, en el Centro Social a Contracorriente. Allí alzaremos la voz con 3 exigencias irrenunciables. La primera es que exigimos que los recursos militares se destinen a escuelas y hospitales. La segunda es que basta de reclutamiento encubierto en institutos. La juventud no es carne de cañón. La tercera y última exigencia es no a las mentiras que criminalizan a los pobres para enriquecer a 4 parásitos. Esta no es una lucha cualquiera. Aquí no hay opción. O nos organizamos o nos entierran. Por eso cerramos con un mensaje claro. La lucha es supervivencia. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por último, terminaremos el programa con la sección Cultura como Trinchera, donde hablaremos de una canción de la fallecida artista palestina Rim Bana, que fue una cantante y compositora palestina, conocida por fusionar la música tradicional palestina con sonidos contemporáneos y por su activismo político a través del arte. La canción, cuyo título se traduce como Caballero Antiguo, evoca imágenes de resistencia, nostalgia y conexión con la tierra, temas recurrentes en su obra. La letra,
que es en árabe, habla de un guerrero o figura ancestral que simboliza la lucha y la memoria colectiva, y es una canción dedicada a Faris Ode, quien fue un niño palestino asesinado a tiros por las fuerzas de defensa de Israel cerca del cruce de Karni en la Franja de Gaza, mientras arrojaba piedras en el segundo mes de la Intifada de Al-Aqsa, el 8 de noviembre del 2000. Rim Bana usaba melodías que mezclaban lo poético con lo épico, reflejando el dolor pero también la determinación del pueblo palestino. La obra de Bana se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural palestina frente a la ocupación y la fragmentación territorial. En un momento en que Gaza sufre destrucción y desplazamiento masivo, su música resurge como un grito por la preservación de la identidad. La canción trasciende su tiempo y se reconfigura en el presente como un himno a la dignidad palestina. En un mundo donde la violencia y la desinformación oscurecen las voces de los pueblos oprimidos, la música de Rim Bana sigue siendo un puente entre la historia y la lucha actual, recordando que la identidad y la cultura son formas de resistencia ante la ocupación y el olvido. Y como dijo Bana, el arte es mi arma, mi forma de documentar la verdad. Hoy esa verdad resuena más fuerte que nunca. Y ahora nos despedimos con la canción, que es Farison Awadi, y hasta la siguiente. Muchas gracias. ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة، ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة، ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك. قالت له النجمة خذني إلى صحن داري، خذني إلى فراش نومي، خذني إلى صحن داري، خذني إلى فراش نومي. لقد تسلق النعاس أطرافي وتربع في جوف رأسي، خاطب الفتى الغزي ظله في قلب الأم مخابئ لأطفالها وحزنها، في حضن الأم وقلبها للمرأة الثكلى قلب من حليب وزجاج، للأب المفجوع قلب من دمع يضيء به السراج، يضيء به السراج. ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة، ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة، ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك. قالت له النجمة خذني
الغزية